Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva porción de la Torá y en esta semana vamos a estudiar la Parashá Naso. Y vamos a estar estudiando el capítulo 4 del libro de Números, versículo 21, hasta el capítulo 7, versículo 89. En esta porción vamos a ver cómo se hace como si fuera un segundo censo dentro de los levitas. También vamos a ver diferentes tipos de leyes que se le da como instrucción al pueblo de Israel, leyes de proceso de purificación, y también se registra en este libro las ofrendas donadas por los príncipes de cada tribu en el día en que se inauguró el tabernáculo. Y hoy vamos a estudiar la aliyá 1 y 2. Y la aliyá 1 o porción número 1 corresponde a números 4, 21 al 37 y la segunda aliyá número 4 del 38 al 49, y con eso vamos a terminar el capítulo 4 de Números. Naso significa levanta o toma. Y antes de entrar en esta porción, vamos a recordar que en la parashá anterior, en Bamidbar, vimos cómo se hizo un censo del pueblo y cómo se hizo un censo para los levitas. Para los levitas, ellos fueron censados desde un mes de nacido. Y este censo se hizo para poder tener un número exacto de cuánto eran los levitas y cuánto eran los primogénitos del pueblo que iban a ser redimidos, ya que las funciones que ejercían los primogénitos iban a ser ahora realizadas por los levitas. También vimos que se le dio otro censo a la familia de Coat, y hoy vamos a ver el censo de las demás familias. Pero aquí hay un punto interesante, y es que el censo que se va a hacer ahora, de acuerdo a la instrucción del Eterno, es que ellos debían ser contados de 30 años hacia arriba. Veamos lo que nos dice la Escritura. Dice, versículo 21. Además habló el Eterno a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón, con todos sus cargos y en todo su servicio, y le encomendarás en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahora, en los versículos del 29 hasta el 33, se nos habla de los hijos de Merari y dice así: contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta 50 años lo contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Las columnas del atrio alrededor y sus basas,
sus estacas y sus cuerdas, con todos los instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios para ellos que tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces vemos aquí que el texto al inicio dice literalmente levanta la cabeza. O sea, aquí se está refiriendo a un censo. Cuando se nos habla de levantar la cabeza o la cabeza es levantada, que en hebreo es Gulgotá, haciendo referencia a el área donde murió Yeshua, que era un cráneo, Gólgota es la traducción. Cuando se nos habla en este término de cabeza levantada delante de el Eterno, es porque se nos está tomando en cuenta, o sea, se nos está contando. Y aquí se nos está diciendo que ahora el conteo dentro de cada familia levita debía ser desde los 30 años hasta los 50 años de edad. ¿Pero por qué? Más adelante, en Números 8:24, vamos a ver que se nos dice que los levitas debían entrar en el servicio de sus funciones a los 25 años de edad. ¿Por qué? Porque iban a recibir instrucción. Por 5 años iban a ser preparados, porque ya a los 30 años de edad, ellos comenzaban a ejercer su servicio hasta la edad de 50 años. Luego se nos habla de lo que iba a hacer cada tribu, cuál era la función de cada tribu. Y hay un punto interesante aquí, es las palabras en compañía para servir. O sea, literalmente se nos está diciendo que ellos iban a servir en diferentes áreas. Por ejemplo, la familia de Gersón, ellos no realizaban sacrificios y no se les permitía mirar el mobiliario sagrado del tabernáculo. Sin embargo, su servicio se describe en cierto sentido como una guerra. ¿Por qué? Esto habla de una verdad que muchos siervos del Eterno han conocido. Cuando comenzamos a servir al Eterno, a su pueblo y a todos aquellos que necesitan de el Eterno, es como que inicia una batalla. ¿Por qué? Porque comenzamos a ejercer un servicio. Y no es fácil, hermanos. Servir al Eterno, ministrar al Eterno y a su pueblo requiere de mucha paciencia, de mucha entereza, de mucha confianza en Él, devoción a Él, porque se levantan muchas cosas. Entonces, este es un punto interesante. Servir es como iniciar una batalla, pero una batalla que siempre nos traerá bendición, que siempre será para nosotros bendición. Entonces seguimos viendo aquí que de los registrados por las familias de su casa ancestral llegaron a 2,630. De los 7,500 levitas de la familia de Gersón, solamente podían servir 2,630. Esto correspondía a un 35%. De la familia de Merari, solamente 3,200 de los 6,200 levitas de esa familia podían ya servir, porque esto correspondía al 52%. Entonces, de los 22,300 levitas que nos habla la escritura en base a las 3 familias, solamente un total de 8,580, un 38% de 22,300 podían servir. El resto era menor de 30 años o mayor de 50 años. Y sobre cada individuo reposaba un cargo, una responsabilidad y una labor que tenían que hacer. Y uno de los aspectos más hermosos que podemos ver aquí
es la estructura ordenada y organizada, la precisión con la que el Eterno establece todas las cosas. Esto nos habla de que el Eterno es un Dios ordenado. Nada en el Eterno es al azar. También podemos ver que la cultura en la Escritura, en la Biblia, es el tribalismo. Es importante entender que todo giraba en base a lazos familiares y a la tribu. Cada tribu tenía un lugar, tenía una estructura, tenía una formación y tenía funciones que realizar dentro del pueblo. Entonces, vimos cómo se nos detalló las funciones de los coatitas y ahora del resto de las tribus de Leví. Ya más adelante vamos a ver cómo es interesante que, y esto lo hablamos la semana pasada, cómo el Eterno divide, elige y separa. El Eterno dividió y separó toda la población del mundo en dos grupos, hebreos y gentiles. Los hebreos, ahora la nación de Israel, como se conocen hoy los judíos, se dividieron en dos grupos. En ese tiempo, las 12 tribus y la tribu de Leví. Y ahora estamos viendo cómo dentro de la tribu de Leví se divide también en dos grupos. Los sacerdotes, que eran únicamente de la familia de Aarón, y los no sacerdotes, los levitas. En este proceso de dividir, elegir y separar, vemos que no tiene nada que ver con algo que ellos hayan hecho. El Eterno, por sus propias razones, por su gracia, los eligió. Sabemos que nuestra salvación en Yeshua es también así. Es el Eterno es el que elige, es el Eterno el que llama. Y una vez Él llama, está en cada uno de nosotros responder a ese llamado. El Eterno no hace acepción de personas, pero sí establece un orden dentro de su pueblo y cada uno de nosotros tenemos una función en base a los dones, las cualidades y las habilidades con las que el Eterno nos creó. Algunas veces, hermanos, es importante que meditemos en la palabra del Eterno en base a cuál es nuestro propósito. Muchas veces queremos ejercer funciones que no nos corresponden. Lo importante es mirar hacia nosotros mismos y preguntarle al Eterno en qué área tú quieres que yo te sirva, en base a la capacidad que tú me diste. En nuestra vida personal, la estructura y la base de nuestra relación con el Eterno es nuestra devoción, nuestro servicio, nuestro amor, nuestra obediencia desinteresada a su voluntad. Aunque esto sea el aspecto menos atractivo, porque, hermanos, a veces obedecer no es fácil, pero es importante si queremos tener una buena relación con el Eterno. Y el fundamento de nuestra relación, su Torá, nuestra obediencia, sobre esto se asientan todos los demás aspectos que comprenden nuestra relación y nuestro servicio para Él. Es por esto que estas porciones del libro de Números son de vital importancia para nosotros. Cuando somos separados de todos los demás, se nos exige más santidad. No puede haber inmundicia, no puede haber impureza en nosotros. Debemos caminar en santidad para nosotros poder mantener una relación íntima y cercana con el Eterno. Shalom, shalom.